con la básica alternativa. ¿Cómo están, estudiantes del segundo grado del ciclo avanzado de educación básica alternativa? Hoy comenzamos una semana de experiencias de aprendizaje. Como siempre, los acompañamos el profesor Wilfredo y la profesora Narda. En esta semana 19 iniciamos con el área de comunicación, con el tema Reflexionamos sobre nuestra diversidad lingüística en la costa, la sierra y la selva. La semana anterior investigaste y representaste las diversas manifestaciones culturales que tiene tu región. En esta actividad reconoceremos que la lengua o idioma también forma parte de nuestra cultura. Profesora Narda, ¿qué actividades desarrollaremos? 2 actividades. En la primera actividad reflexionarás sobre la forma y el contenido de una infografía sobre las lenguas originarias peruanas. En la segunda actividad escribirás un texto expositivo cuyo tema será las lenguas indígenas de tu región o de nuestro país. Iniciamos con la primera actividad. Reflexionamos sobre las lenguas originarias peruanas. Busca un espacio donde puedas realizar la actividad con tranquilidad. Recuerda lavarte las manos y desinfectar los materiales que utilizarás. Si tienes alguna dificultad, solicite el apoyo de un familiar o de tu docente, según los canales de comunicación establecidos. Iniciamos con la siguiente pregunta. ¿Qué es la infografía? La infografía es un texto de formato discontinuo que combina palabras e imágenes para hacerlo más comprensible y amigable. No es continuo, pues no se lee de izquierda a derecha, ni de arriba hacia abajo. Dependiendo de su intención, una infografía podría ser informativa, descriptiva o argumentativa. Recuerda que un mismo texto puede estar compuesto de distintas estructuras textuales. Un texto expositivo es un texto de formato continuo. Son aquellos cuya lectura se da de manera tradicional, de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Un texto expositivo presenta un tema de modo objetivo y considera 3 partes: un inicio o introducción, un desarrollo y un cierre o conclusión. A continuación, conocerás más sobre nuestras lenguas originarias a través de una infografía difundida por el Ministerio de Cultura. Responde las preguntas de cada momento. Antes de leer el texto, ¿cuál es el título de la infografía? ¿Por qué se aprecia la imagen de un juez, de un policía y de una doctora? Durante la lectura del texto,
¿Cuántas lenguas originarias se hablan en el Perú? ¿Cuántas se hablan en los Andes y cuántas en la Amazonía? De acuerdo con el censo del 2017, ¿dónde habita la mayor parte de hablantes de lenguas originarias? ¿Qué fenómeno social está relacionado con tu respuesta? Explica por qué. ¿En qué región se encuentra la mayor cantidad de personas hablantes de quechua? ¿En qué distrito? ¿Qué significa que el Ministerio de Cultura ha certificado a cierta cantidad de servidores públicos bilingües? Después de leer el texto, ¿cuál es la finalidad de este texto discontinuo? ¿Cuál es el tema de la infografía? ¿Cuáles son las principales ideas? A continuación, leemos la siguiente infografía. Lenguas indígenas u originarias en el Perú. 4,5 millones de personas hablan una lengua indígena u originaria. Existen 48 lenguas indígenas u originarias en el Perú. 44 se hablan en la Amazonía y 4 se hablan en los Andes. El quechua es la lengua más hablada en todo el país. Según el censo del 2017, la mayoría de las personas que hablan lenguas indígenas están en zonas urbanas. San Juan del Lurigancho es el distrito con mayor cantidad de quechohablantes del país. El Ministerio de Cultura ha certificado a 2.946 servidores públicos bilingües. Luego de haber realizado esta lectura de la infografía, pasamos a responder las preguntas planteadas anteriormente. Continuamos con la actividad 2. Elaboramos un texto expositivo sobre las lenguas originarias de nuestra región o el país. A continuación, tu reto será elaborar un texto expositivo. Para ello, recuerda que hay 3 momentos durante la planificación de un texto escrito. 1. Planificación. En él tendrás que tener en cuenta el tema. En nuestro caso, el tema son las lenguas originarias peruanas. El propósito significa presentar objetivamente el tema. Extensión o soporte textual. Tu texto debe contener un párrafo de introducción, 2 párrafos de desarrollo y un párrafo de conclusión. El soporte textual será el que tú elijas. Por ejemplo, podrías presentar en un papelote a los integrantes de tu familia. ¿Cuáles son las lenguas originarias peruanas? ¿Y por qué es importante que las valoremos? Tipo de texto, formato. El texto es expositivo y el formato es continuo. Destinatario. Tú misma. O elige a quienes deseas presentar este texto. Recuerda que hay diferencias textuales de acuerdo con el público. Dirigirse a niñas, niños y adolescentes es distinto que dirigirse a adultos.
Registro por emplear. Sabes que depende, entre otros aspectos, de tu público. 2. Textualización. Para escribir un texto puedes usar el siguiente esquema. Introducción. Se presenta el tema. Se despierta el interés y se explica de lo que trata y las partes. Desarrollo. Se exponen todas las ideas, despacio y con claridad. Se pueden utilizar carteles, diapositivas, papelotes, etc. Conclusión. Resumen de las ideas más importantes y conclusión final. Revisión. Revisa el texto que escribiste y si lo consideras, introduce algunas mejoras. Para ello, emplea la siguiente lista de cotejo. El texto que escribí aborda el tema de las lenguas originarias peruanas. ¿He adecuado el registro lingüístico al público que seleccioné? ¿Mi texto cumple el propósito de presentar objetivamente el tema? ¿Se aprecia claramente los párrafos de introducción, desarrollo y conclusión? ¿He utilizado correctamente recursos gramaticales y ortográficos para darle coherencia y cohesión a mi texto? Recuerda que todo registro lo debes realizar en tu portafolio. ¿Qué presentarás a tu docente del área? 1. El desarrollo de tu portafolio Archivo 3. 2. Fotos donde se te vea realizando el trabajo remoto. Bien, chicos, hemos terminado con la experiencia de aprendizaje del área de comunicación. Nos vemos hasta la próxima.